En el momento en el que usted empieza a una papa caliente, tirársela al otro, usted dice, ahí hay falta de firmeza, ahí hay falta de responsabilidad. Promese es un instrumento, digamos que administrativo, del aparato sanitario. Vamos a decir que es la parte administrativa que tiene que ver con el programa de medicamentos para que llegue a la población a bajo costo, ¿verdad? Pero la responsabilidad es del Ministerio de Salud Pública. Y en última instancia del presidente de la República. No. Todo es responsabilidad del presidente. Por eso es que un presidente, dice un amigo muy querido, es lo que más se parece a Dios. Porque un presidente con una decisión, a usted lo sube y con una decisión a usted lo baja. Tan simple como eso. Entonces, todo es responsabilidad en un Estado en términos generales. Las particularidades no. Pero un presidente que ve que un funcionario está haciendo una mala administración de su ejercicio, pues lo quita. Una persona que es apta, pues entonces la coloca. Entonces, ahí hay un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud Pública no puede decir que eso es asunto de promesa. Eso no me corresponde. Pues mire que sí. Porque usted, el Consejo, o sea, hay una instancia que es el Consejo de Salud. Ayúdenme usted. El Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud. ¿Quién lo preside? El ministro de Salud Pública. ¿Y usted sabe por qué está compuesto eso? Por todo el que tiene que ver con salud. Todo, absolutamente todo. Entonces, usted es el responsable de la parte sanitaria, de la pública y de la privada en la República Dominicana. Así es. Entonces, no puede estar diciendo que esos asuntos de promesa. Usted va y le lleva al presidente de la República. Presidente, mire, tenemos esta situación. Mire este problema que tenemos. El presidente va a tomar decisiones. A mí me recibió el presidente de la República en una ocasión. Yo le fui a llevar un problema de Estado de la República Dominicana. Y ahí mismo él agarró y llamó al secretario, al ministro de Salud. Y llamó a Mario Lama. Ahí mismo. Y me recibieron esa misma tarde. O sea, usted le lleva los problemas y el presidente está en la obligación de accionar. ¿Por qué? Porque no hay otra razón. Entonces, eso también habla muy mal de ese tipo de respuesta que se da, de que eso no es un asunto suyo. Pues mire que sí, que es un asunto suyo. Ahora, si usted ya no es el ministro de Salud, ya no es asunto suyo. Bueno. Liz, vámonos a los temas de drogadicción con el doctor, nuestro Ortega. querido amigo Luis Ortega. Buenos días, Luis. doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí viendo todos los problemas y las cosas que hay en nuestro país y que hay que organizar y ser transparente. Cuando Sí, hay que hablamos, transparentar todas estas cosas. Cuando hablamos y como hablábamos fuera del aire, la Fontaine y yo, no tratar de ocultar las cosas para creer que se van a solucionar solas. Entonces, eso está pasando con alto costo, eso está pasando con salud mental, eso está pasando con las drogas, eso está pasando con los mismos títulos falsos Sí. y personas que lo que hacemos es prorrogar el tiempo y taparlo para que se diluya en otro evento importante del país. Entonces nos olvidamos Que venga esos otro problemas escándalo y y ya. culturalmente no cambiamos. Culturalmente lo que hacemos es que los hijos de nosotros y los adolescentes ven ese accionar y dicen así es que eso funciona. Así Mira, que vamos a solucionar las cosas cuando nosotros seamos adultos. Mira, por ejemplo, Así. el caso que no lo tocamos, pero salió en el día de ayer. Bueno, hoy la prensa se hace eco de casos de diarrea aguda, diarrea que apareció de manera repentina. Sí. Bueno, ¿qué hace el ministerio? Y eso es correcto. Inmediatamente hacer un cerco epidemiológico, Claro. decir que hay sospecha de cólera, Claro. alertar a las escuelas, alertar en las cárceles donde se reúne mucha gente, donde eventualmente puede haber hacinamiento, y tomar el toro por los cuernos. No se puede ocultar la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque no es que usted compra la enfermedad y dice, mire, regamos la enfermedad por ahí. No, es que la población tiene que conocer. Y entonces toda la región de Barahona tiene que estar alerta de que hay casos. Usted tiene en este momento un primo, su abuelo, un conocido, un compañero de trabajo que tiene una diarrea profusa, abundante, que se parece al agua de arroz. Eso lo puede matar en cuestión de horas.
Entonces, eso puede ser cólera. Y esa persona tiene que ser trasladada de inmediato a un centro de salud. Y en ese centro de salud, entonces hay que reportar. Hay que tomar una muestra de esa, de esa diarrea, que hacer coprológico, pero hay que empezar a hidratar y de reponer esos líquidos. Porque la deshidratación es tan severa que la persona en cuestiones de horas puede morir. Puede morir. O sea, es así como se actúa. Es correcto, es así. No es negando que no existe el problema, porque la verdad, en algún momento alguien dijo, el presidente creo que dijo, porque yo no soy Dios para resolver todos los problemas. Es cierto que no es Dios para resolver todos los problemas, pero cuando usted decidió que quiso dirigir el país, estamos asumiendo que usted venía con unas estrategias para darle respuesta a los problemas según fueron surgiendo. Y usted lo puede pensar, pero no lo diga. No es negarlo, es asumirlo y pedir ayuda también, porque hay que aprender a pedir ayuda. Si usted no tiene capacidad para responder, y si no tiene gente en el PRM para nombrar los ministros, etcétera, etcétera, pues busque otros profesionales que están en el país que a lo mejor están dispuestos a dar servicio, pero no es decir, no esconder la cabeza y decir que estamos resolviendo. Bueno, pero mira, yo soy el vocero del ministro. no hay problema. Okay. Adelante. Roberto Lafontaine, vocero del ministro. Para darle tranquilidad Honorífico. principalmente a la persona de esa región, él fue muy enfático cuando dijo que esos fueron casos importados, fueron casos de indocumentados que llegaron de Haití, estaban infectados y afectaron a los familiares. Ahí creo que hay alrededor de 11 casos. Sí. Y ellos procedieron Es un brote entonces, está controlado, eso es un brote entonces. Sí, ellos procedieron exactamente como tú lo dijiste, hicieron el seco epidemiológico, lo que tenían que ser ingresados lo hicieron. Exacto, Bien, entonces bien. eso hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque usted no sabe a quién tuvo en contacto, con quién, de esos 11, y ojalá que haya sido simplemente un brote. Bueno, vámonos a lo que vinimos. Doctor Luis Ortega, drogadicción en los adolescentes. ¿Por qué razón la adicción a las drogas en los adolescentes es tan perniciosa? ¿Por qué razón es diferente al adulto? Mira, los adolescentes están en un proceso de desarrollo del cerebro y todo lo que injurie o altere el cerebro, pues va a ser más marcado en esta época de la vida, ¿no? Que cuando ya es una adultez. Hay una cosa que se llama la poda cerebral que aparece en esa adolescencia, que comienza como a moldear un poco ese cerebro, que si lo injuriamos con sustancias que son demasiado excitadoras o demasiado alucinógenos y que comienza a cambiar esos receptores y esa estructura cerebral, pues entonces va a traer muchos problemas en el futuro a estas personas. Además de que por la poca madurez del cerebro, el adolescente tiende más a lo que es la adicción que los adultos. ¿Qué pasa con lo...? Sí, Roberto. Pero Luis, una pregunta. Una persona que tiene su vida resuelta, ¿verdad? Como es un adolescente, le pagan los estudios, le pagan la diversión, te digo yo a ti, todo, se lo dan todo y le dan algo para que vaya. ¿Qué problema tiene que tener, debe tener, o qué problema es lo que lo lleva a el consumo de la droga como elemento de en la cambio? adolescencia hay una serie de etapas que nosotros tenemos que hacen que seamos más vulnerables a todo lo que tiene que ver con drogas, bandas, todo lo que tiene que ver en esa etapa de la vida. ¿Por qué? Porque hacemos dos cosas. Primero, nos queremos identificar con algo, buscamos esa identificación y diferenciación en la adolescencia. Y fíjense cómo el adolescente ve al papá o a la mamá que fuma cigarrillo o bebe alcohol y ellos comienzan usando esas sustancias y luego se diferencian de esos adultos tratando de usar otra droga más potente, como comienza con la marihuana, que luego con las anfetaminas, y van subiendo de escala y buscando esa sensación hasta que llegamos a los opioides, que es fatal y que hay una epidemia ahora mismo en el mundo, y entonces comienza ese problema de la drogadicción. Lo que es la imitación, nosotros somos de grupo, y en adolescencia mucho más. Tratamos de afianzarlo. Y cuando... ¿Los adolescentes a quiénes estiman más? ¿A sus familiares o a sus amigos? No, a sus amigos. Definitivamente. Ellos tienen un chip de que sus verdaderos familias son sus amigos. Y el enemigo regularmente son los padres y los familiares. ¿Cómo Entonces, bregar con esa realidad? Porque todos los que tenemos hijos vivimos con esa sensación. O sea, los que tenemos hijos en esta época, pues nos damos cuenta que nuestros hijos
sobreestiman a los amigos y desestiman a sus familiares. O sea, lo ven como sus enemigos. Sí, pero hay que... ¿Cómo bregar con eso? Lo primero es que los padres tienen que entender que eso es una etapa. Por lo tanto, no tienen que forzar en querer ser los amigos de sus adolescentes. ¿Hasta qué edad tú consideras, Luis Ortega, quien es psiquiatra infanto-juvenil, ¿verdad? O sea, el mundo tuyo de la psiquiatría, a pesar de que tú eres un psiquiatra amplio, ves también adultos, ¿verdad? Sí, veo de vez en cuando adultos. Pero tu fuerte es la psiquiatría, cómo funciona ese cerebro, el comportamiento del niño y del adulto. ¿Hasta qué edad tú consideras, o dice las ciencias médicas, borro eso de que tú consideras, la evidencia muestra que usted debe darle el beneficio de la adolescencia? ¿Tú te refieres ¿Hay edad cronológica? Porque un muchacho, ¿verdad?, que tiene 13 años, ese es un problema. Pero un muchacho que tiene 18 años, 20 años, 22 años, ese es otro caso. ¿Cuál es el límite? El desarrollo del cerebro y la adolescencia se delimita. Bueno, antes se delimitaba desde los 11, 12 años hasta los 18 años. Ahora ya lo han ampliado a los 21. Incluso vemos en algunos estudios que por el mismo comportamiento del cerebro, la maduración del cerebro, podemos llegar hasta los 26. Hasta los 26. Vamos a ver, aquí hay una persona que quiere comunicarse con Cátedra Médica. Adelante, buenas. Buenas, diga usted. 809-682-9850. Diga usted. Víctor Villanueva. Hola, Víctor. No, está Víctor Villanueva. Sí, está en su casa. Bueno, entonces, esas edades, ya hay una laxitud. Antes se pensaba que hasta los 18, pero no es una regla matemática el hecho de que... No, incluso vemos que maduran los cerebros y los comportamientos porque son cosas diferentes. En adolescentes de 18 años vemos una madurez importante y en adolescentes de 23, 24 años vemos como que son de 12 o de 13 años, que se comportan como tal. Exacto, yo conozco adolescentes de 50 años. Ya es una alteración del comportamiento porque no debería comportarse como un adolescente. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Bueno, entonces, cuando hablamos de adicción a las drogas, Luis, ¿a qué nos referimos? Mira, cuando decimos que el uso de drogas ilícitas es una adicción, es cuando esa persona utiliza frecuentemente primero, antes de la adolescencia, siempre es una adicción, siempre es un problema. O sea, no hay un consumo responsable de droga en la adolescencia. O sea, si un adolescente consume un tipo de droga o de alcohol, siempre es un problema. Ese es un problema. Siempre. No hay un consumo responsable, como dicen la gente, de marihuana o alcohol o tabaco. Ahora, es imposible ese control estricto de que el adolescente experimenta. Es parte de su formación experimentar. Y entre eso está, si un compañero usa una droga, pues regularmente esa persona lo puede usar. Cuando se convierte en un problema, cuando se convierte en una adicción, cuando tiene la necesidad ese adolescente de usarlo todos los días o de usarlo tan frecuente o que lleva a controles de su impulso, o sea, hace cosas para alterar el ambiente social o personal para conseguir ese tipo de sustancias. Y eso casi nunca pasa con las drogas que son menos potentes, vamos a decir, con la marihuana. Comienza a aparecer cuando comienzan esas drogas mucho más potentes, cocaína, que heroína, que otro tipo de anfetamina, esas pastillas. Entonces comienzan a presentarse ese tipo de adicción que sí es un problema de salud pública y de política pública que no la tenemos. Espérate, que tú me acabas de hacer un cruce de cable. ¿De acuerdo? Eso pasa mucho, Lanfontaine, contigo. Sobre todo los adolescentes. Adelante. Tú dijiste que con la marihuana no pasa. O sea, la pasa marihuana... pasa menos. Pasa menos. Pasa menos. Pero Okay, pasa. Incluso yo tengo un caso de un paciente que consumía marihuana 17, 18 años y lo hacía esporádicamente, vamos a decir, el fin de semana. Socialmente. Y eso pasó durante 6 o 7 meses y luego fue escalando que hasta tuvimos que ingresarlo por eso, y eso no lo dicen, pero sí por dependencia de la marihuana.
O sea, se puede llegar a ser adicto a la marihuana. Dependiente de la marihuana, exactamente, y tuvimos que ingresarlo y tenía muchos síntomas de lo que son de la abstinencia a drogas, no tan potente como otras drogas, pero sí con esa necesidad, esa sudoración, esa necesidad de consumir marihuana. Esa es una información muy interesante porque tenemos grupos de personas que son pro legalización de la marihuana, partiendo del hecho de que la marihuana no produce esos efectos de enganche, de adicción, como el caso de la heroína, de la cocaína, etcétera. Sin embargo, eso que tú acabas de decir es muy revelador de que no hay una sustancia tan inocente como se ha querido vender. O sea, No es tan inocente. Tiene beneficios incluso para la epilepsia y para algunos casos en Estados Unidos se ha utilizado en el manejo del autismo y se puede utilizar como medicamento para el hambre. Lo que no podemos es endiosarla y creer que no va a pasar nada por usar la marihuana y comenzar a utilizarlo en forma como masiva, porque Así entonces las personas que sí hacían vulnerables a esta droga, que las hay, Van entonces entonces van a a padecer padecer de esa enfermedad. Así Por eso es. debe ser controlado por un médico. vamos a ver, buenas, diga usted. Tenemos problemas con esa línea. No sé qué está pasando, porque cuando la tomamos se cae. Vamos a recordarle a la gente 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que se comunique con nosotros aquí en Cátedra Médica. Buenas. Buenos días. Muy buenos días. Sí, Diga usted. adelante. Luis Cruz de Gualey. Hola, Luis. Hola, Luis. Oye, felicitaciones por ese excelente programa. Gracias, Luis. Oye, su mensaje. Hermano, pero cuando hablan de la legalización de la droga, ¿qué significa la legalización? Que la venden en todas partes. Entonces, en este país, la droga está legalizada indirectamente. Estos barrios están llenos de drogas y los puntos de droga y los jefes de los puntos de droga son los que mandan aquí en estos barrios. Y tienen sus bandas armadas que lo cuidan y lo protegen. Entonces, esto está legalizado indirectamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mira, en una ocasión yo estaba en el hospital Moscoso Puello y crucé al frente del Moscoso Puello está el Capotillo. Ujú. Literal, señores, miren, el cuartel de la policía de Capotillo está que parece una fortaleza, protegido con todo, o sea, todas las ventanas de oficina, no estamos hablando de donde ponen a los detenidos, o sea, resguardado como un fuerte. Parece que las bandas son tan poderosas que la policía ahí tiene miedo. O sea, Sí. eso que dice este señor tiene mucho sentido. Entonces, las principales sustancias con las que nuestros adolescentes empiezan a hacer enganche y que terminan finalmente entonces siendo adictos. ¿Cuáles son las principales? La principal es el alcohol. Esa es la principal. y Eso es legal. importante, doctor, que la gente entienda que el alcohol es una droga. Eso es Sí, importante. y que es legal y que es de muy fácil acceso para los adolescentes y que incluso muchos padres incitan a los adolescentes a que tomen alcohol a los 14, a los 15 años como una forma de hombría en el hombre y de alegría y de poderse conectar con otra de las mujeres. Y comienzan por ahí, por el alcohol y los cigarrillos, los famosos vape, que también es otro mito que trajeron la industria tabacalera. La industria tabacalera de que el vape no iba a hacer daño y que no iba a tener problemas. Y vemos como a nivel pulmonar y a nivel de tráquea ha dejado muchos problemas. Bueno, ese vapor. Así es. Entonces, y esa nicotina. Entonces, no lo vemos. Y esas son las dos principales. Luego comienzan las que son ilegales. Vámonos a una pausa, Luis Ortega. Cuando regresemos de esta pausa, entonces vamos a hablar de cuáles son esas otras drogas que principalmente producen adicción en nuestros adolescentes.